Éxodo 15, vamos a leer los versículos 22 hasta el 27, hasta el final. Éxodo 15, amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús, dice: el agua amarga de Mara, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Padre, gracias por tu maravillosa presencia esta mañana aquí con nosotros, esta noche aquí con nosotros. Gracias, Padre, por tu compañía, tu bendición. Gracias, Señor, porque hemos podido adorar y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Pero ahora también queremos meditar en tu palabra, y te pedimos que abras la mente, el entendimiento en todos y cada uno de nosotros, para que podamos comprender esta palabra, Dios. Te amamos, te bendecimos. Gracias por amarnos, aun cuando no lo merecemos, Dios. Pero gracias por tu amor, tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Le he puesto un título: el sabor de las aguas amargas no es permanente. Así le he puesto el título. El sabor de las aguas amargas no es permanente. Israel, en el momento histórico el cual hemos leído, Israel iba por el desierto en tránsito hacia la tierra prometida, una tierra que Dios dijo, la describe Dios mismo como una tierra que fluye leche y miel. Y Dios había prometido esa tierra a Israel. Dios no les había prometido el desierto, y tampoco quería Dios que ellos se quedaran en Egipto. Dios quería llevarlos a un lugar que Él tenía preparado para ellos. Pero tenían que atravesar el desierto, tenían que pasar este periodo de prueba. Ese periodo no era más que para depurar lo que había en los corazones de los israelitas. Era un periodo en el cual Dios quería perfeccionar la vida de su pueblo, de tal forma que cuando entraran a la tierra prometida ellos permanecieran en la tierra prometida. Igual Dios nos está llevando en un tránsito hacia la tierra prometida, hacia el cielo, el lugar celestial del creyente en Jesucristo. Y a veces vienen periodos de prueba, de perfeccionamiento, de depuración. Desde luego que no fue este momento el único el que vivió Israel, sino que pasó por diferentes procesos. Pero lo más importante es que Israel estaba siendo guiado, sustentado y protegido por Dios. Y ante cualquier clase de necesidad, cualquier problema que se presentara en ese tránsito hacia la tierra prometida, pues lo que Israel debería hacer era traer ese problema delante de Dios, como debemos hacerlo nosotros hoy. Yo he estado pensando muchísimo todo el día acerca del amor de Dios, cuánto nos ama Dios, pero nos da briega entender
que todo lo que sucede, que todo lo que pasa es producto del amor de Dios. Nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo entender cuánto nos ama Dios. Y estamos aquí solamente por el amor de Dios. Y somos lo que somos y alcanzaremos la salvación y la eternidad por el amor de Dios, porque Dios nos ama. Israel no entendía que Dios los amaba, que como un padre ama a un hijo, así amaba Dios a Israel. Y a muchos cristianos, vuelvo y repito, nos pasa lo mismo. Vemos más bien el cristianismo como una religión, vemos el cristianismo como un mecanismo para no ser castigados, para no ser enviados al infierno, como mejor asistir a la iglesia que Dios me vaya a castigar. Y estamos confundiendo realmente el propósito de Dios, no lo hemos entendido, no lo hemos descubierto completamente. Israel tenía ese problema, que ellos no entendían que Dios les amaba y que Dios quería para ellos lo mejor. Y de igual manera, pues al estar nosotros aquí lo hacemos es respondiendo a ese amor, ¿cierto? Lo hacemos no por obligación, hemos venido hoy porque amamos a Dios, porque queremos adorarlo y exaltarlo y estar unos momentos aquí reunidos juntos, adorándolo y exaltándolo. Entendamos en primer lugar que siempre, siempre va a haber tropiezos. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17 verso 1 dice que siempre habrá tropiezos, que en el mundo siempre tendremos tropiezos. El Señor dice: en el mundo siempre tendrán aflicción. Voy a leer ese versículo sin perder allí donde estamos, sin perder Éxodo. Voy a leerles Lucas 17:1, que dice de la siguiente manera: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Imposible es que no vengan tropiezos. Imagínense ustedes, siempre, siempre vamos a encontrar tropiezos. El Señor Jesucristo encontró tropiezos cuando Él vino a desarrollar su plan de salvación por nosotros. Encontró tropiezos. Y de una y de otra forma, los encontraba en las sectas, en los grupos religiosos, en los propios discípulos, lo encontraba en los gobernantes, lo encontraba en el diablo. Siempre encontró tropiezos. Es imposible que no tengamos tropiezos, es casi que inevitable encontrar situaciones adversas. En la vida vamos a encontrar tropiezos, y cuánto más cuando decidimos seguir a Cristo. Yo creo que la tentación nunca había sido como tan constante, tan seductora, tan directa, tan inmensa como cuando decidimos seguir al Señor. Cuando uno decide seguir a Cristo, ahí sí se le viene el mundo, se le viene el pecado con todas. Gracias. Se nos viene el pecado en sus mil formas, tratando de movernos, de hacernos regresar al mundo. Y Dios lo permite. Dios permite para que nosotros elijamos, pues elijamos por Él, para que sepamos cuánto realmente le amamos a Él, cuánto estamos dispuestos a hacer para agradarlo a Él. Por supuesto que en la medida de las posibilidades, pues tenemos que evitar los problemas, no meternos en ellos por simple capricho, sí, pero a veces se presentan dificultades imposibles de evitar, de sortear, pero nunca, nunca olvidemos que allí siempre está Dios, amén, que siempre el Señor está con nosotros. Ojalá nos gustaría que recibiéramos un mensaje de texto, ¿cierto?, en el que nos dijera: hoy va a tener un problema, hoy va a tener una dificultad, hoy se le va a presentar un inconveniente, se va a enfermar de tal cosa,
va a recibir una mala noticia. ¿Cómo nos gustaría? Pero resulta que eso no sucede. El problema llega y a veces llegan todos de una, ¿cierto? En un momentico pero vuelvo a decirles, nunca perdamos la noción de que Dios está con nosotros. El Señor Jesús, la palabra de Dios dice, invócame en el día de la angustia, ¿cierto? Invócame en el día de la angustia. Entonces, desde luego que no es el único día que debemos invocarlo. Constantemente debemos estarlo invocando a Él. Pero en la angustia, Dios está allí con nosotros. Él no promete y nunca prometió que no pasaríamos angustias, dificultades, penas, problemas, inconvenientes, nunca. Pero sí prometió estar con nosotros. El Señor le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, ¿cierto? Por ello, entonces, como no sabemos cuándo llega el problema, conviene que estemos constantemente, continuamente en comunión con Dios. Que estemos tomados de la mano siempre, ¿cierto? Para que nosotros no resbalemos. El salmista dice en el Salmo 73, el versículo número 2, dice de la siguiente manera, Salmo 73, 2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Qué interesante, ¿verdad? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Fíjese que hombres de Dios, hombres usados por Dios para componer canciones, cánticos, himnos, alabanzas al Señor, también estaban en problemas. A veces creemos que un ministro, un evangelista, un pastor, un maestro, un cantor, un dirigente, un músico, no tiene problemas. Claro que sí, claro que tiene inconvenientes, dificultades, pero si la persona está tomada de la mano de Dios, si camina tomado de la mano de Dios, pues bendito sea el Señor, Dios lo va a sostener y no va a dejar Dios que nuestros pies resbalen. Lamentablemente, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo, en lugar de acudir a Dios para que Él les ayudara, los socorriera, les diera agua en ese momento, imagínense un desierto, imagínense cuántos miles de personas. Algunos dicen que de pronto eran 2,5, 3,5 millones de personas que había allí y no había agua, pero en lugar de ellos orar y clamar al Señor y decirle, Dios, mira, aquí hay una preciosa oportunidad para que tú te glorifiques. Ellos acababan de ver todos los milagros que Dios había hecho en Egipto. Pues díganle, Señor, mira, esta es una oportunidad preciosa y maravillosa para que tú te glorifiques. Provéenos agua, Señor. Danos agua. Yo le digo muchas veces a Dios de esa manera, Señor, estoy en esta situación difícil, adversa, necesito. ¿No te provocaría glorificarte, Señor, en medio de mi necesidad, de mi problema? Y Dios lo hace, gloria a Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? Empezó a murmurar. Otra definición de esta palabra es quejarse. Empezó a lamentarse y muchos empezaron a maldecir, ¿sí? Muchos empezaron a quejarse, a lamentarse, a maldecir, a protestar, ¿sí? Yo digo que toda forma de protesta y más contra Dios es rebeldía, ¿sí? Es pecado y Dios la condena terriblemente. Entonces, siempre vamos a tener tropiezos, no lo olvidemos. Pero allí en el tropiezo, invoque usted el nombre del Señor. Pero las pruebas muestran lo que hay en el corazón, ¿sí? La prueba muestra lo que hay en el corazón. Pues cuando todas las cosas marchan bien, pues todos vivimos felices, ¿cierto? Cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay comida, cuando hay ropa, cuando hay trabajo, pues felices y contentos todos, ¿cierto? Pero la cuestión se pone interesante cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega la pérdida, cuando llega la ausencia, cuando llega el problema. Entonces, ¿qué hacemos allí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Yo pensaba esta tarde, por ejemplo, un deportista, cuando es elegido, por ejemplo, para representar a su país, primero lo someten a pruebas, ¿cierto? Tiene que pasar diferentes pruebas, incluso tiene que competir contra otros deportistas, otros embajadores del deporte
para ver si es apto o no. Entonces seleccionan a quién, al que mejor resiste, al que mejor pasa las pruebas, al más fuerte, al más valiente, ¿cierto? Lo someten a exámenes, a chequeos. Igual hace Dios con nosotros. Dios nos prueba. Y la Biblia habla de eso, el versículo 25 de Éxodo 15. Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Dice la última parte, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Qué tal que la situación, el problema, la enfermedad, la necesidad por la que estamos pasando no sea otra cosa que una prueba de Dios? Pero lamentablemente algunos en las pruebas desisten, algunos en las pruebas huyen, en las pruebas se rinden, se dan por vencidos. Entonces no son personas aptas. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. Solo los valientes, ¿cierto? Entonces, hermanos, la victoria está para aquel que pelea, para aquel que lucha, para el valiente, para aquel que se arma de valor. Ahora entendamos que no estamos solos. Yo pensaba, por ejemplo, cuando una maquinaria, un carro, ¿sí? Va a salir al mercado, primero lo someten a pruebas, ¿cierto? Le hacen unos exámenes rigurosos. Si el carro, la máquina, el elemento pasa la prueba, listo, lo exhiben, lo ofrecen. Mientras tanto, no. Así también nuestra fe. La Biblia dice que la fe debe ser probada como se prueba el oro, ¿verdad? Como se prueba el oro. Ahora, el oro se prueba con fuego y el fuego lo que hace es sacar la impureza. La prueba saca la impureza de nuestro corazón. Entonces, Israel fue llevado al desierto y allí Dios los probó, ¿cierto? ¿Qué salió de ellos? Pues rebeldía, duda, incredulidad, desconfianza. Hermanos, todo el mundo es probado. Nuestro Señor Jesucristo fue probado, ¿sí? Fue tentado por el diablo. Abraham fue probado. Dios quería saber cuánto amaba Abraham a Dios y le dice, ofréceme tu hijo. Probó a Moisés, Dios probó a David, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol Juan. Dios los probó para ver lo que había en su corazón. Cuando probó a Pedro, pues ¿qué había en Pedro? Duda, desconfianza, incredulidad en Jesús, ¿cierto? Entonces, hermanos, entendamos que Dios muchas veces nos prueba y pues Dios no me va a probar con una necesidad económica cuando yo tengo dinero en los bolsillos, en la cuenta corriente. La fidelidad la está probando Dios cuando no hay dinero, ¿cierto? A ver qué voy a hacer yo. La fidelidad aún hablemos en el hogar, con la esposa, cuando ha disgustado con la esposa, entonces es cuando se aparece la amiguita aquella, la ex, a ver qué va a hacer. La fidelidad la prueba Dios en el trabajo, cuando está uno sin cinco y entonces viene alguien y le ofrece un trabajo deshonesto, hacer trampa, cambiar una factura, alterar un documento. Es allí, ¿verdad? Hermanos, todos somos probados, el niño, el joven, el adulto, el mayor, el anciano, todos somos probados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Moisés? Nos dice la palabra, el versículo, que Moisés clamó al Señor. Moisés no murmuró, él rogó a Dios, él le pidió a Dios y Dios le dio la solución. ¿Quién se iba a imaginar que echando un árbol al agua, el agua se endulzaría? ¿Quién se iba a imaginar? Mire, los recursos de Dios son increíbles. Uno no se imagina cómo Dios puede obrar. Creámosle a Él, confiemos en Él, descansemos en Él, dejemos que Él actúe, que Él nos diga cómo salir del problema, cómo salir del embrollo.
nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, ¿sí? Pongamos nuestra mirada siempre en el Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 26 dice el Señor, y dijo, si oyeres, Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, hermanos, ¿cuál es la manera, cuál es la forma para salir de la prueba? Aferrarnos a la palabra del Señor. Sí, aferrarnos, dice el versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto y dieres oído a sus mandamientos. Entonces, en la prueba es cuando más tenemos que ser fieles. En la prueba es cuando más tenemos que creer en Dios. Es cuando más tenemos que guardar su palabra, ¿sí? Si el Señor en su palabra nos dice, haz esto, tenemos que hacerlo. Que estamos en prueba no es la excusa para dejar de cumplirlo. No, no, de ninguna manera. Fíjese cómo empieza el versículo. Si oyeres a... Le dice al hijo o a la hija, si haces la tarea, si pasas el año, si obedeces, te voy a dar lo que quieres. Si no, pues cierto. Usted puede imaginarse la temperatura, 40 y pico de grados, 40, 42, 45 grados más. Van por el desierto, están allí, el pueblo está sediento, cansado. Usted puede imaginarse la gente buscando un lugar, una sombra, no la hay. Pero el versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eso es lo que podríamos llamar un oasis, ¿cierto? Un medio, un momento, un lugar, un tiempo de refrigerio en medio del desierto. Yo creo que Dios a nosotros nos ha llevado a esos oasis espirituales. Yo creo que Dios muchas veces cuando estamos en problemas, en dificultades, en necesidad, Dios nos lleva a esos lugares de descanso para refrescarnos, ¿cierto? Y el lugar número uno de descanso es la presencia de Dios, ¿cierto? Torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo, ¿cierto? Entonces, hermanos, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes. Eso tendría que ser un espectáculo maravilloso, hermosísimo. 12 fuentes de aguas. Algo lindo, algo precioso, algo hermosísimo. Dice, y 70. Imagínense ese momento, las palmeras. Resulta que esto lo aprendí estando yo por allá en el llano. Los árboles cortan el viento y generan brisa, generan un ambiente fresco,
¿sí? Usted haga la prueba. Por ejemplo, una tarde, usted se para allá en la mitad de la calle y usted no siente la brisa, pero usted parece, por ejemplo, en la puerta y usted empieza a sentir la brisa. Párese al lado de un árbol y empieza usted a sentir la brisa. No solamente que hay sombra, sino que también hay brisa, hay refresco. Pero también había, dice, que 12 fuentes de aguas. Yo creo que Dios las estuvo preparando, alistando para cuando ellos llegaran allá. 12 fuentes, eran 12 tribus, eran 12 familias. Los israelitas estaban compuestos por 12 familias. Entonces dice que allí acamparon junto a las aguas. Hermanos, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice que Él es la fuente de agua de vida, ¿cierto? Él es la fuente de agua viva que sacia la sed espiritual de nuestra alma. Entonces, en el momento de dificultad, en el momento de prueba, de calor, de enfermedad, conviene acudir al Señor Jesús. Venir y decirle: Dios, yo sé que tú tienes un propósito, yo sé que tú me amas, Dios, te doy gracias por esta prueba, porque esta prueba permite que yo conozca tu amor, tu poder, tu fidelidad. ¿Y cuál es nuestro deber? Pues darle la gloria al Señor, ¿cierto? Por eso el sabor de las aguas amargas no es para siempre, no es permanente, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es, en esa dificultad, venir y beber del agua de vida, ¿cierto? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. En la escasez, en la dificultad, en el problema, acuda al Señor Jesucristo. Puede que el problema no cambie, no se transforme, pero usted beba del agua de vida. Usted nútrase del Señor, usted derrame su corazón delante de Dios, usted adore a Dios, usted alabe a Dios y deje que Dios se encargue de su problema. Deje que Dios solucione, Dios traiga la solución a su problema, a su dificultad. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, queremos beber del agua de vida. Dígale: Señor, yo necesito de ti, yo necesito y quiero beber del agua de vida, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Que podamos entender cuán grande es tu amor, cuán grande es tu fidelidad, cuán grande es tu provisión, Señor, para con nosotros. Que podamos entender, Rey del cielo y de la tierra, que tienes aguas dulces para nosotros. A veces vienen aguas amargas, tragos amargos, Señor. Pero Dios, no vamos a maldecir, no vamos a renegar, no nos vamos a rebelar contra ti. Vamos a decirte: Dios, gracias, gracias por amarnos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por transformar esa fuente amarga en agua dulce, Señor. Precioso Señor, precioso Salvador, en medio del desierto, tú eres especialista para traer agua viva, Señor. En medio del problema, de la sequía, de la escasez, tú eres especialista para avivar y alegrar nuestra alma. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Bueno, los hermanos nos van a dirigir en un cántico, en una alabanza y tomamos la ofrenda.